examen va a ser grupal. Para eso ya le dije a la delegada que haga grupos de 7, creo, o de 6 le dije. Máximo 7, no, creo que solo de 6, chicos. Me dijiste grupos de 7. Ya, entonces 7, de modo. Y el examen, no sé si ya les explicó la delegada, es casos clínicos y se le va a dar un caso clínico o 2 a cada grupo y ustedes tienen que responder qué tipo de fármaco le darían y por qué. Sobre todo eso se les va a revisar, ¿no? Se les va a considerar en la nota. Ya, así es que aprovechen eso, chicos, porque va a ser en un grupo. Ay, ¿qué más? Bueno, creo que eso es todo, ¿no? Entonces, de una vez empezamos con los orales, ¿ya? Airampo Flores, Yulisa. Buenas noches. Buenas noches. Dime los antibióticos para ¿Cómo? Dime 2 tipos de antibióticos para una bacteria anaerobia. La clindamicina y la lincomicina, creo que se llama. Ya, si me dice antibiótico, te pongo 16. Para anaerobios. A la clindamicina. No sé, no sabría, que no me acuerdo. Ya, mecanismo de acción. ¿A qué se le llama la unión de la sulfametoxazón y el trimetoprim? Ese es el... Ya. Al sulfamexazol y trimetoprim, ¿no? Sí. El cotrimoxazol. Claro. Ya, no pueden demorar, pero... Disculpe. Gracias. Álvarez Torbisco Jr. J. Él dejó el semestre. Bueno, soy. Ya, XX. Que se desmatricule o si no va a aparecer 00 en su nota. Víctor Arando. No está Víctor. Dígale que tiene 5. Avendaño, Guamán. Presente. ¿Tu familiar es el doctor Avendaño? No, ¿o sí? No. Porque él me jaló, injustamente. Y ya, dime cuál es el efecto colateral más frecuente del clotrimoxazol. Del cotrimoxazol. Ajá. Aplasia medular. Y No. anemias hemolíticas y megaloblásticas. ¿Cuál de los 3 por fin de 7? Aplasia medular. No. Otra pregunta. ¿A qué grupo pertenece el cotrimoxazol en la escala de la teratogenicidad? Escala C. ¿Eso qué significa? Que haya riesgo y beneficio. ¿Perdón? Riesgo-beneficio. Pues, ¿qué haces? Digamos, tienes una paciente y te dice quiero tomar cotrimoxazol. ¿Qué le dices tú? O sea, que antes de dar la energizante, pues que va a valorar el riesgo-beneficio. O sea, el beneficio va a ser mayor que el riesgo. Ya, tienes 15, ¿ya? Tu respuesta debería ser, ¿no? Que debemos evaluar la condición de la paciente y el beneficio de dar el antibiótico, ¿no? Si el beneficio es mayor que el riesgo, ahí recién se da el antibiótico.
pero si el riesgo es mayor que el beneficio, está contraindicado, ¿no? Deberían saber porque eso hemos hecho ya. Ayala, Wilka, Joe. Presente. ¿Cuál es el efecto colateral más frecuente en pacientes que toman cotrimoxazol? En este caso podríamos mencionar trastornos hematológicos y nefrotoxicidad. Ya sé, pero si tú me dices trastornos hematológicos, hay hartos, ¿ah? ¿Cuál específicamente? En este caso, a ver, podríamos decir anemia, por ejemplo, megaloblástica o la leucopenia, podría ser. También estaría la trombocitopenia en este caso. Ya, encima te hablan de anemia megaloblástica y anemia plástica. Ya, lo mismo que tu compañero. De los dos, ¿cuál es el más frecuente? La megaloblástica sería, ¿Por qué? a ver, porque va a haber básicamente la depresión de la médula ósea y No, no es por eso. Tienes 14. Amargo, alegría. Presente. ¿Por qué la anemia megaloblástica es más frecuente en un paciente que toma cotrimoxazol? Porque, porque el cotrimoxazol se une, porque inhiben la síntesis del ácido fólico y por eso producen la anemia megaloblástica. ¿Y qué evitarías para que ese paciente no tenga eso? Darle ácido fólico o vitamina B12 también. Sí, ahora entiendes por qué el cotrimoxazol pertenece al grupo C en el embarazo. Porque inhibe el ácido fólico y a una gestante que se le da en el embarazo ácido fólico. A ver, dime, ¿cuál es la concentración necesaria para que haya un efecto farmacológico en el cotrimoxazol? Cotrimoxazol de 1 a 20, 1 de trimetroprima y 20 de sulfametoxazol. Ya, eso estaba difícil. Tienes 16. A ver, ahora. Chihuamán, David Germán. Presente. ¿Cuál es la concentración del fármaco del cotrimoxazol? Otra cosa es concentración, o sea, sérica o farmacológica que dijo tu compañera, ¿no? Y otra es la composición del fármaco. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa relación? No lo entiendo. Hay 1 a 5. ¿Cuál es 1 y cuál es 5? El ¿cómo se llama? Trimetoprim. El trimetoprim es 1 y ¿cómo se llama el otro? El otro es de 5. No me acuerdo muy bien el nombre del otro. El sulfametoxazol. Ya. Dime dos indicaciones para administrar cotrimoxazol. Dos indicaciones, solo dos. Ya. Serían infecciones en una amebiasis, una diarrea del viajero. Ya, tienes ya una y otra. En el chancro blando. Otra. No es tanto en el chancro. Aunque está en el libro, pero no es tanto. En la isosporiosis. No. A ver, dime, su espectro de acción del cotrimoxazol, ¿cómo es? Hay 3 tipos. A ver, ¿qué tipo es? Espectro de acción. Su espectro de acción, ¿cómo es? Es
¿Espectro o se refiere a mecanismo? Espectro de acción o espectro bacteriano, antibacteriano. Ahí ya. Sería cocos, gran positivos y gran negativos. ¿Y eso cómo se dice, bro? Antibiótico o quimiotécnico. Ahí ya. Ahí ya. Amplio espectro. Ya, pero estás demorando mucho. Tienes 14. Damián Cáceres, Jimmy. Hay que responder rápido, chicos, si no, yo voy a considerar que no sabe. Damián Cáceres, Jimmy. No está. Díganle que tiene 5 también. Finalmente, Fernández Quispe Nori. Buenas noches. Hola. Dime 2 indicaciones para administrar clindamicina. Clindamicina. Sí. Bueno, infecciones por anaerobios. Puede ser para actinomicosis, infecciones por Staphylococcus aureus, infecciones parasitarias como toxoplasmosis, paludismo o babesia. Ya. ¿Qué más? A ver. Hay algo que se usa frecuentemente. Todo lo que me has dicho está bien, pero aunque no crea, la clindamicina se usa para algo más frecuentes, como el fármaco de elección. Tiene que ver con infecciones anaerobias. Si me dices, te pongo 16. A Ahorita ver, tienes 14, ¿no? ya, a ver. Puede ser infecciones intraabdominales y pélvicas por anaerobios. Casi. ¿Qué fármacos tienen mecanismo de acción similar a la clindamicina? La lincosamina. Que no Y pertenezcan al mismo grupo. bueno, puede ser el metronidazol, el cloranfenicol. Ya, eso sí, uno. Ya, y, oh my gosh, no, ya no me acuerdo más. Tienes 15, ¿ya? Ok, vale, gracias. A ver, una más, ¿ya? Flores, Catuna, Sara. Presente. A ver, dime una indicación más de la clindamicina. Ley que se utiliza para aquellas personas que tienen alergia a las penicilinas y cefalosporinas. Sí, pero tienes otros fármacos. No creo que des por eso. Es que lo que tienen que entender es que la clindamicina tiene acción contra gram positivas, gram negativas, pero su espectro de acción es reducido, no es amplio. Por lo tanto, no es que si un paciente es alérgico a la penicilina le das, no. Podrías ver otras opciones. Toxoplasmosis. Ya dijo eso. Neumocistitis girovesi. No tanto. También es Y eso ya hemos hecho, o sea, a ver, les doy una pista. Era un efecto colateral del uso de antibióticos. Al usar mucho antibiótico te producía esa enfermedad. colitis pseudomembranosa, ¿eso? Claro, por Clostridium. El Clostridium, ¿qué tipo de bacteria es? Es anaerobia. Entonces, para infecciones, no solamente por esa enfermedad, sino para cualquier tipo de infección por Clostridium es una indicación. Y la otra, la que nadie está diciendo, y es una patología frecuente, es abscesos. Cualquier tipo de absceso a nivel pulmonar, abdominal, incluso ginecológico, ustedes tienen que sospechar de bacterias anaerobias. Entonces, si un día están rotando y el doctor les dice, el paciente tiene un absceso pulmonar, ¿qué fármaco le das? Obviamente están pensando que las bacterias en ese absceso son anaerobias. Entonces tendrían que pensar que antibióticos tienen espectro de acción contra anaerobias. Una de ellas es la clindamicina.
Otro es el metronidazol. Esos dos son los fármacos que tienen mejor espectro de acción contra anaerobios. Ya, seguimos con Sara. A ver qué otra pregunta. A ver, dime una indicación donde el cotrimoxazol es el fármaco de elección. Ahí está Sara. Sara creo que era la que le tocaba. Sí. Sería, ¿cómo se llama esto? Shigelosis. No es fármaco de elección. Es una opción, pero no es fármaco de elección. Entonces, Ya, infecciones. dime 3 indicaciones generales del cotrimoxazol, a ver, para que te pongan 14 si quieren. Ya, indicaciones generales del cotrimoxazol. Ah, A ver, que sería que actúa en neumonías, ya, una. en neumocistitis girovesi. Eso hubieras dicho hace rato y te hubieras ganado un 15, pero lamento. Ya te vas a poner ya. Para neumonía por neumosis girovesi, ahí sí es fármaco de elección. Ya tengan mucho cuidado con eso. Ya vamos a continuar después, ya. Una vez Gracias. empezamos la clase. Tienes 15. Gracias. A ver, vamos a ver. Ya chicos, los antibióticos de hoy día, aunque no crean, es poca la información, así es que no creo que se mareen con esto. Y repito, ¿no? Ya terminamos con los antibióticos. La idea era hacer metronidazol más, pero lamentablemente no hubo tiempo. Entonces, hablemos de cotrimoxazol y clindamicina, ¿no? Primero hablemos del cotrimoxazol. Como ya saben, el cotrimoxazol viene a ser la unión de dos fármacos, en este caso de dos antibióticos. Uno vendría a ser el trimetoprim, ¿no? El trimetoprim, y otro vendría a ser el sulfametoxazol. Ya, eso es la unión de esos dos antibióticos. Por lo tanto, al unir dos antibióticos en uno, ¿eso cómo se llama? Se llama un sinergismo. Y al ver que el efecto antibacteriano es mayor, es un sinergismo de potenciación, ¿no? Eso no se olvide. Por lo tanto, el cotrimoxazol, si les preguntan qué tipo de antibiótico o cuál es su espectro antibacteriano, perdón, es un antibiótico de amplio espectro. Por lo tanto, actúa contra gram positivas y gram negativas. E incluso tiene cierto, ojo, mucho cuidado con eso, cierto efecto contra algunos anaerobios. Ya, mucho cuidado con eso. Ya, entonces, el cotrimoxazol, como les digo, no viene a ser la unión de dos antibióticos. Es un sinergismo de potenciación. Por lo tanto, su espectro antibacteriano es amplio, ¿no? Lo más importante del cotrimoxazol es que, respecto a su farmacocinética, ¿no? Tiene presentaciones para ser administrada tanto por vía oral como vía endovenosa. Lo que les he preguntado, ¿no? La concentración sérica, ojo, la concentración sérica del fármaco necesaria para producir el efecto bactericida, ojo, repito nuevamente, la concentración sérica necesaria para que el cotrimoxazol tenga este efecto bactericida es de 20:1, siendo 20 de la sulfa y 1 del trimetoprim. Ya, no se olviden eso. Ahora, es diferente a decir la composición del fármaco, es decir, en la pastilla o no, que ustedes están consumiendo, hagan de cuenta, ¿no? Esa es la pastilla. Y dividamos en 5 partes. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Hagan de cuenta que esto es trimetoprim, ¿no? De todo el antibiótico, esto es trimetoprim, y el resto sería sulfa. Perdón, me confundí acá. Una más. ¿Ya?
O sea, 5 partes es de sulfa y una es del trimethoprim. Ya, esa es la composición del fármaco, que es diferente a la concentración sérica necesaria para que haya o se produzca el efecto bactericida. No se olviden esto, ¿ya? Creo que es lo más importante respecto a sus características farmacocinéticas. Aunque algunos mencionan, ¿no?, que el cotrimoxazol tiene un efecto hepatotóxico, ¿ya? Por lo tanto, estaría contraindicado en pacientes con alguna hepatopatía, ¿no? Esto se debe a que durante como recuerdan, durante el metabolismo de los fármacos, en este caso del cotrimoxazol, se generan algunos metabolitos inactivos, pero que son altamente tóxicos. Ya, pero no es tan frecuente estos efectos. A ver, ¿qué más? Respecto al mecanismo de acción, el mecanismo de acción, de manera general, se podría decir que estos fármacos, o este fármaco, el cotrimoxazol, tiene como objetivo inhibir la síntesis de ácido fólico. Inhibir la síntesis de ácido fólico. O vitamina B9, como quieran llamarlo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se produce? Para eso tenemos que recordar un poco la síntesis, ¿no?, del ácido fólico a nivel bacteriano. Básicamente, la síntesis del ácido fólico en la bacteria es una serie de etapas donde primero se forma un ácido dihidrofólico y después un ácido tetrahidrofólico. Al final, este ácido tetrahidrofólico se une a estos aminoácidos y permite, ¿no?, la síntesis del DNA, ¿ya? Por lo tanto, si la bacteria no tiene DNA, no va a poder reproducirse. Ya es en función a esa característica que el cotrimoxazol tiene su efecto bactericida. Entonces, ¿cómo es que se produce esto? Es en etapas. En la primera etapa, como vemos acá, es la sulfonamida la que se va a inhibir, ¿no?, la primera etapa, que viene a ser la tiridina sintetasa. La sulfonamida inhibe esta enzima, ¿ya? En cambio, el trimethoprim va a inhibir a esta otra enzima, que vendría a ser la hidrofolato reductasa. Por lo tanto, el trimethoprim va a inhibir la transformación del ácido dihidrofólico en un ácido tetrahidrofólico, ¿ya? ¿Y por qué estoy subrayando esto? Esta enzima. Es porque esta enzima está presente tanto en los humanos, perdón por mi dibujo, y en las bacterias, ¿ya? Entonces, esta enzima está presente tanto en los seres humanos como en las bacterias. Es por eso que el cotrimoxazol, en función al trimethoprim, tiene cierto efecto hematológico, bueno, cierto efecto tóxico a nivel hematológico, ¿no? Porque como esta enzima también va a estar en el organismo, también se va a alterar la síntesis de ácido fólico en el humano, produciéndose la anemia megaloblástica. Ya, no sé si me dejé entender esa parte. Ya, chicos, nos recordemos. ¿Cómo es el mecanismo de acción del cotrimoxazol? A ver, perdón un rato. Ya. El mecanismo de acción del cotrimoxazol es inhibir la síntesis de ácido fólico y de esa manera la bacteria, al no tener ácido fólico o folato, no va a poder sintetizar nuevo material genético, en este caso ADN, ¿no? Y al no tener ADN no se puede reproducir y de esta manera muere la bacteria, ¿ya? También recordar que el cotrimoxazol va a inhibir etapas de toda esta síntesis, ¿no? Por ejemplo, la sulfonamida a nivel de la primera etapa. Y el trimethoprim se puede decir que en la última etapa, ¿no? Básicamente inhibe la transformación del ácido dihidrofólico en el tetrahidrofólico. De estos dos, ¿qué es más característico? La inhibición del trimethoprim a nivel de esta enzima, ¿no? Que vendría a ser la dihidrofolato reductasa.
¿Y por qué era importante eso? Porque esta enzima está presente en las bacterias y en los humanos. Por lo tanto, el trimetoprim también podría inhibir esta enzima a nivel de los seres humanos y alterar también, ¿no?, la inhibición de ácido fólico. ¿Y eso qué va a producir? La anemia megaloblástica. ¿Ya? Respecto a las indicaciones, el cotrimoxazol en sí se podría usar para cualquier cosa, ¿no? Es por eso que en ocasiones ustedes van a la farmacia, ¿sí?, y te recetaban cotrimoxazol para todo. ¿Por qué? Porque debido a su mecanismo de acción, su espectro de acción es amplio, tanto para gram positivas como para gram negativas, ¿no? Incluso para algunos organismos anaerobios. Pero sus indicaciones tienen que ser limitadas y por lo general son fármacos de segunda o tercera, o tercera línea, ¿no? Por ejemplo, un compañero dijo ahí, ¿no?, para el chancro y eso. Claro, sí se podría dar, pero no es el fármaco de elección, ¿no? Ya, tengan en cuenta eso. Y algo muy importante es que el cotrimoxazol no tiene efecto contra la pseudomonas. No se olviden esto. ¿Ya? Cotrimoxazol no tiene efecto contra la pseudomonas. Entonces, ¿cuáles son sus indicaciones más frecuentes? Para las ITU, o sea, infecciones de tracto urinario, también se usan frecuentemente. Entonces ya tenemos varios fármacos, ¿no? Uno eran los aminoglucósidos, ¿no?, que se usaban para acá. También las quinolonas. Y ahora tenemos otro grupo de fármacos que también podríamos usar, que viene a ser el cotrimoxazol, ¿no? ¿Ya? Y sobre todo se ha visto, perdón, que tiene buena respuesta o buen efecto contra la E. coli, ¿no? Y como van a poder comparar más adelante o constatar más adelante, el agente más frecuente para responsable de la citus es la E. coli. ¿Ya? Ahora, también se ha visto que tiene una buena respuesta para infecciones respiratorias. Para la neumonía, por ejemplo, producida por Haemophilus influenzae o por Streptococcus pneumoniae, este es el más importante porque es el agente más frecuente en cualquier tipo de neumonía. Ya, entonces también se puede dar. Pero por lo general, el fármaco de elección viene a ser una penicilina, en este caso la ampicilina, más un aminoglucósido. Es el tratamiento de elección. Pero si no tenemos esto o el paciente es alérgico, digamos, ¿no?, podríamos dar el cotrimoxazol. Entonces quiero que entiendan eso, chicos. ¿El cotrimoxazol se puede dar para cualquier cosa? Sí, pero no es un fármaco de primera línea. ¿Ya? Por lo general son fármacos de segunda o tercera línea. O sea, son como fármacos que ya se usan después de otros, ¿no? Pero existen excepciones, como por ejemplo la neumocistis girovesi, o antiguamente se llamaba neumocistis carini. Ojo, algunos libros todavía siguen llamando neumocistis carini, pero está mal. Su nombre actual es neumocistis girovesi. ¿Y por qué estoy repitiendo esto? Debido a que hay una neumonía llamada neumonía por neumocistis girovesi. ¿Y en quiénes es frecuente esa neumonía? En los pacientes inmunosuprimidos. ¿Ya? En esos pacientes es frecuente ver neumonías por este agente bacteriano. Y es típico, ¿en qué tipo de pacientes? En un paciente con VIH. Es tan frecuente que si tienes un paciente que tiene la clínica de neumonía, tú ya debes sospechar de este agente bacteriano. Y recién en esta neumonía, sí son fármacos de elección. ¿Ya? Ahí sí son fármacos de elección. Otra indicación donde el cotrimoxazol es un fármaco de elección viene a ser en la brucelosis. Pero, ojo, en la brucelosis cuando es en un niño o un niño menor de 7 años. Ya, mucho cuidado. ¿Por qué? A modo de recordar, las tetraciclinas sean los fármacos de elección en pacientes con brucelosis, ¿no es cierto? Las tetraciclinas sean los fármacos de elección en pacientes con brucelosis, ¿no? Pero
recordarán también que las tetraciclinas están contraindicadas en estos niños, debido a que tienen la capacidad de fijarse al calcio, ¿no? Hacer una quelación, y de esta manera se inhibe su absorción del calcio, produciendo huesos frágiles o retraso del crecimiento, ¿no? Por lo tanto, está contraindicado. Entonces, recién en ese contexto podemos decir que el cotrimoxazol puede ser un fármaco de elección, ¿no? Para el tratamiento de la brucelosis. Y bueno, finalmente otra indicación frecuente del cotrimoxazol es para el tratamiento de las diarreas. Sobre todo si la gente Shigella, E. coli también. ¿Ya? Pues un compañero creo dijo, ¿no? Tratamiento de la diarrea del viajero. Sí, está bien eso. Respecto a los efectos colaterales, la más frecuente es la anemia megaloblástica. ¿No? Ya les expliqué por qué, ¿no? Porque puede haber una alteración de la síntesis del ácido fólico a nivel del humano. ¿Cuál es la clínica de la anemia megaloblástica? Se ha visto que va a haber trastornos a nivel de una neuropatía periférica, ¿no? Ya se adormece la mano, las llamadas paresias y parestesias. Y también trastornos de la mancha. Puede ser una clínica sugestiva en estos pacientes. ¿Ya? Entonces, una manera de evitar esto es administrando conjuntamente ácido fólico, ¿no? Entonces, le suplementas ácido fólico a estos pacientes. Ahora, ¿en quiénes es frecuente este tipo de reacciones? En pacientes, sobre todo, que reciben tratamientos de larga data. ¿Ya? O sea, son tratados más de 2 o 3 semanas. ¿Ya? E incluso esos pacientes que ya reciben mucho cotrimoxazol ya pueden desarrollar otro efecto colateral, que es la anemia aplásica. Solo les doy un adelanto, la anemia aplásica quiere decir que todos los elementos formes de la médula ósea roja van a empezar a descender. Es decir, tu médula ósea roja ya no va a sintetizar glóbulos rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Ya eso es anemia aplásica. ¿También se puede producir? Sí, pero en pacientes que ya reciben cotrimoxazol por mucho tiempo, ¿ya? Y otro les dije, ¿no? Que el cotrimoxazol es un fármaco teratogénico, pertenece a la escala C, por lo tanto está contraindicado en el embarazo, excepto en los casos donde el beneficio es mayor que el riesgo, ¿no? Y bueno, chicos, para terminar, clindamicina. Acá quiero un poquito hablar antes de otro fármaco que vendría a ser el metronidazol. No se olviden, bueno, me imagino que el doctor Bayro ya les habrá mencionado este fármaco. Solo decirles, ¿no?, que el metronidazol y la clindamicina son los fármacos de elección para infecciones por organismos anaerobios. Ya, entonces, si les dan algún caso clínico donde la bacteria sea anaerobia, ustedes podrían mencionar como respuesta la clindamicina o el metronidazol. Ya. Entonces, la clindamicina, bueno, pertenece al grupo, ya como dice acá, ¿no?, con espectro antibacteriano para agentes anaerobios. Ya, de la clindamicina no hay mucho que hablar. Por ejemplo, su mecanismo de acción es inhiben la subunidad 50S. Ahí le pregunté, ¿no?, ¿qué otros fármacos o antibióticos tienen el mismo mecanismo de acción? Uno vendría a ser el cloranfenicol y está muy bien, y otro sería los macrólidos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque yo no puedo dar clindamicina con cloranfenicol. Alguien podría decir, ¿no?, puedo asociar clindamicina más cloranfenicol, porque el cloranfenicol también tiene un amplio espectro. Entonces, digo, ¿no?, a ver, puedo dar estos dos antibióticos y eso estaría mal. Y la respuesta o la justificación a esto sería que ambos van a competir por la misma subunidad ribosomal. Por lo tanto, en vez de haber una potenciación o un sinergismo, va a haber una competición o va a haber una inhibición. ¿Entienden? Entonces, es por eso que debemos recordar, ¿no?, qué antibióticos tienen el mismo mecanismo de acción que la clindamicina.
y vendría a ser cloranfenicol y los macrólidos. Por lo tanto, al tener el mismo mecanismo de acción, en vez de haber sinergismo, va a haber un antagonismo, se podría decir. Ya, mucho cuidado con eso. Respecto al espectro antibacteriano, ya lo han mencionado, ¿no? Es útil para bacterias anaerobias. Ojo, también es útil para bacterias aerobias. O sea, en los libros han visto que también sirve para bacterias aerobias. Pero sería tonto usar la clindamicina para infección por organismos aerobios. ¿Por qué? Porque tú tienes otros antibióticos que tienen mejor respuesta. Ya, entonces, esta indicación sería tonta. Ya, entonces, ¿para qué sirve exactamente la clindamicina? Para infecciones por anaerobios, tanto gram positivos como gram negativos. ¿Ya? Respecto a las indicaciones, ya han dicho, ¿no? Toxoplasmosis, ¿no? Pero yo feliz que recuerden estas, ¿no? Porque los demás a veces se olvidan. Incluso yo me olvido siempre eso. Pero nunca me voy a olvidar que todo absceso, ya sea absceso pulmonar, absceso intraabdominal, absceso en el cerebro, no sé, un absceso en el útero, siempre, siempre va a ser por agentes anaerobios. Por lo tanto, ¿qué antibiótico podría dar? La clindamicina. ¿Ya? Y aunque no crean, los abscesos son muy frecuentes en nuestro medio. Y otra indicación también sería para infecciones por Clostridium. Por ejemplo, la gangrena, o sea, cuando hay una infección del tejido blando y empieza a infectarse, a necrosarse, a pudrirse, como quieran llamarlo, o sea, cuando se gangrena el tejido, se sospecha de Clostridium, ¿no? El Clostridium perfringens, creo era. Ya, entonces una indicación también sería esta. ¿Por qué? Porque el Clostridium es un agente anaerobio. Otra indicación sería para la pseudocolitis membranosa, ¿no? Que hemos hablado mucho de eso. Ya. Bueno, chicos, hasta acá creo que es la clase. Algo no quedó claro, ¿tiene alguna duda? Jota, disculpa, una Sí. pregunta. ¿Se puede considerar al cotrimoxazol como de elección en cólera, pero en niños, así, que en vez de tetraciclinas? Claro, porque la tetraciclina, como les digo, está contraindicada en niños. Les dije, Ya. ¿no? Se unen a los huesos, forman la quelación con calcio y evitan su absorción. Y sí está bien, ¿no? El cólera, pero el cólera ya no lo van a ver, o sea, es una patología que espero que ya esté erradicada, ¿no? Pero sí está bien tu pregunta. ¿Alguno tiene otra duda? Gracias. Yo, Jota, Sí, dime cuál he es. hablado de que la enterocolitis pseudomembranosa es una RAMS y no es una indicación de la clindamicina. Es que la pseudocolitis puede tener varias causas. Y si la causa es el Clostridium, o sea, el Clostridium difícil, el fármaco de elección no es la clindamicina, es el metronidazol, que también tiene efecto contra organismos anaerobios. Pero si no tienes, podrías darle. Sí, eso dice, es que, a ver, acá hay a ver, ¿cómo les explico? Hay una contradicción. Los libros de farmacología dicen que sí podrías darle. ¿Por qué? Porque es una bacteria anaerobia y por lo tanto tiene efecto. Pero los libros, o sea, la clínica, o sea, los libros de clínica dicen que no se da. Y lo que se debería dar es el metronidazol y finalmente la vancomicina. Ya, entonces no sé si se me entendió. ¿Sí se entendió, no? ¿O no? Para que lo aclare más. Jota, mm,
disculpa, una pregunta más. En este caso, la clindamicina también sería un fármaco de elección para las bacteroides fragilis. Creo que sí, no sé, no estoy al En día el, con esa bacteria. que en el Alvarado decía que era especialmente para ese tipo de bacterias fragilis. ¿Qué tipo de bacteria es el bacteroides? Es un anaerobio en este caso, Ah, del tracto digestivo. entonces anaerobio, obvio que sí se le indica. Estoy de acuerdo. A ver, chicos, yo les doy un consejo. Cuando estudien antibióticos y al final hayan acabado de estudiar todo antibióticos, hagan un resumen tratando de separar qué antibióticos tienen efecto contra bacterias gram positivas, qué antibióticos tienen efecto contra bacterias gram negativas, y otro grupo de qué antibióticos tienen espectro contra ambas, o sea, gram positivas y gram negativas. Y finalmente hagan otro grupo donde qué antibióticos tienen acción solamente contra anaerobios. Aunque no crean, ese simple resumen que van a hacer, chicos, les va a servir de mucho. Ahora, memorizar cada tipo de bacteria, yo lo veo complicado. Incluso a veces uno se olvida, ¿no? La bacteria más frecuente responsable de meningitis, te olvides, ¿no? Bacteria más frecuente responsable de neumonía en niños, también se nos olvida. Ya, chicos, entonces no se compliquen tanto con las bacterias. Y bueno, ¿alguno tiene todavía otra duda? Para continuar 2 orales más y ya pues, acaba la clase. Creo que nadie, ¿no? Entonces continuamos. A ver, ¿a quién le toca? Guaracha Méndez. Presente, J. Ya, a ver qué te hago a ti la pregunta. ¿Por qué el cotrimoxazol es un fármaco de elección en la brucelosis? Bueno, porque tendría que ser, bueno, más que todo en niños menores, ¿no? De 7 años, porque aquí las tetraciclinas están contraindicadas, porque ya se había visto que van a retrasar su crecimiento, porque se unen al calcio y forman quelación. Entonces, como no se puede usar las tetraciclinas, se recomienda el cotrimoxazol. ¿Cuál es otra Sí. indicación del cotrimoxazol donde es fármaco de elección? También podría ser cuando es una neumonía causada por Pneumocystis gionesi en pacientes inmunodeprimidos. Ya está bien. Tienes 16. Gracias. Huarcaya, Porpilla. Presente. ¿En qué casos se da anemia aplásica en un paciente que toma cotrimoxazol? Cuando es de uso prolongado ese fármaco. ¿Y qué Porque significa anemia aplásica? que hay depresión de los elementos formes, menos glóbulos rojos, plaquetas y glóbulos blancos. ¿Y qué clínica va a tener? Bueno, si es anemia plástica, la clínica sería, se va a ver menos plaquetas, pues hemorragias con mayor facilidad. También quizás sea más propensa a ciertas infecciones, ¿no? Como va a haber leucopenia. También justamente por la anemia, pues mayor fatiga, también quizás algunos otro tipo de trastornos, ¿no? Si me dices qué defectos produce la deficiencia de vitamina B9 en el embarazo, te pongo 16. En el embarazo. Ya, va a generar defectos en el tubo neural.
Ya está. Bueno, 16. pero quisiera agregar algo más. Los sulfonamidas también están contraindicadas en el embarazo. O sea, el cotrimoxazol está contraindicado en el embarazo porque con la albúmina va a competir con la bilirrubina no conjugada y esta se va a acumular, y como los neonatos no tienen un sistema enzimático desarrollado, se va a acumular la, la bilirrubina no conjugada y va a haber carnícteros. Eso está bien y está mal. Ya. Primero porque eso no es en el embarazo. Aunque eso ya sería una mujer que ya dio a luz. Pero Se podría el decir. nombre de ley decía el último trimestre. Ya. Y segundo, eso de la bilirrubina directa e indirecta es en el neonato, en el recién nacido. Y aunque no creas, es frecuente. Eso se llama ictericia. ¿Ya? O sea, un recién nacido puede tener ictericia, sí. Y la ictericia tiene muchas causas. Y créeme, una causa poco frecuente es el cotrimoxazol. O sea, si ponemos a pensar, todo lo que he hecho está bien, sí, es posible, pero no es muy frecuente. Todo lo que he hecho está bien, excepto en lo del kernícterus. El kernícterus no es como te digo, no es una enfermedad. El kernícterus como te digo, es una definición anatopatológica de acumulación de bilirrubina indirecta o no conjugada a nivel de los ganglios basales. Y eso clínicamente se llama hiperbilirrubinemia crónica. Y por lo general, para hacer tú el diagnóstico de kernícterus, tendrías que hablar de un muerto. Y recién abrir su cerebro y ver que sus ganglios basales tienen harta bilirrubina indirecta. Ya, bueno, creo que nos hemos desviado mucho del tema, pero lo que has dicho está bien, excepto que eso del kernícterus se da en el neonato, no tanto en la madre. Ya, y si está contraindicado el embarazo es más por los efectos del ácido fólico y el riesgo de producir trastornos en el tubo neural. Y si está contraindicado en el tercer trimestre es porque obviamente en el tercer trimestre ya hay riesgo de que la mujer pueda dar a luz. Ya. Espero que se haya entendido. ¿Alguno tiene otra duda? Creo que nadie, ¿no? Ya, es el último oral. ¿Quién es? Wilka. Presente. Ya. A ver. Si yo te digo, ¿cuál es el espectro de acción antibacteriano de la clindamicina? ¿Tú qué me dices? No, es espectro reducido. ¿Por qué? Porque eso está con las gran positivas y gran negativas, y como tú dijiste, está, como se llama, con algunos anaeróbicos, pero yo me acuerdo porque justo expuse ese tema con el doctor, ¿cómo se llama? Bayro, y el doctor Bayro mencionó que también funcionaba con las bacterias atípicas, que actualmente se está usando contra eso. Puede ser, ¿no? Bacterias atípicas, pero, o sea, depende, pero. Ajá, yo también diría, porque eso yo lo encontré en Bademecum de Perú, y el doctor me dijo que sí se está usando actualmente, porque no lo encontré en otros artículos, ni en artículos encontré eso. Me imagino que el doctor se refirió a organismos aerobios atípicos, ¿será? Pero no sé. Porque si nos hablamos de organismos atípicos, estaríamos hablando, por ejemplo, de una neumonía atípica, donde los fármacos de elección no es el cotrimoxazol, es los macrólidos, como la claritromicina o la eritromicina. Pero también se podría dar cotrimoxazol. Entonces, no creo que esa parte no se está entendiendo bien. ¿Cotrimoxazol puedo dar para todo? Literalmente sí,
pero no es fármaco de primera línea o de primera opción. Primero tendríamos que probar con otros fármacos que tienen mejor respuesta. Y si aún así no, ya pues, si no me queda nada, podría intentar con el cotrimoxazol. Ya. A ver, ¿por qué no puedo dar cotrimoxazol? Perdón. ¿Por qué no puedo dar clindamicina con la eritromicina? Es porque se van a unir a la misma subunidad. Entonces, en vez que haya sinergismo, va a haber un antagonismo. ¿Qué es la eritromicina? ¿Es un aminoglucósido? Ajá. Creo que no les enseñé eso. Hay una hemotecnia para que se acuerden de los macrólidos. Les enseño. A ver, vamos allá. Y ya, bueno, tienes... Creo que si me participas, tienes 16 ya. Ya. Caracho. La hemotecnia para macrólidos es esta. A ver. Caracho. Es esta mamacita. Ya, la hemotecnia es eso. Esta mamacita cae. ¿Se ve, no? La diapositiva. Sí se puede ver fotos. Ya. Mamacita, ma de macrólidos y K de claritromicina, acitromicina y eritromicina. ¿Se entendió? Ma de macrólidos, C de claritromicina, A de acitromicina y E de eritromicina. Aunque no creáis, me va a servir. Esta mamacita cae. Ma de macrólidos. ¿Y cuáles son los macrólidos? Claritromicina, acitromicina y eritromicina. ¿Por qué es importante esta hemotecnia? Porque algunos relacionan el término ina con macrólidos, pero la clindamicina no es un macrólido. Ya. Bueno, espero que les haya escrito esa hemotecnia. Y chicos, eso es todo. Ya pueden ir a dormir. En orales. Ah, sí, los que les falta orales, les tomaremos antes del examen. Pero no son muchos. No podrías terminarlo ahora. Chicos, para mañana tengo como 20 tareas. Así es que no. Lamentablemente no. Solo sería de este tema, ¿verdad? No, porque como ya es, como les voy a tomar antes del examen, obviamente ya tienen que saber todo. Pero tampoco es justo, porque se supone que hoy día terminaban todos. Y sus orales sería de este tema. No es justo, pero es lógico. Si van a dar el examen, sus orales antes del examen de todo, obviamente han estudiado todo. Pero eso sería también ponerlos en desventaja. O sea, ¿cuál sería la diferencia entre ellos y quienes van a recuperar orales? Dudo que haya recuperación de orales. Porque, chicos, el doctor Bayro, lo más probable es que nos pida las notas la primera semana de enero y nos falta TBC. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Jota, buenas noches. ¿Qué tan seguro es que no haya recuperación de orales? Porque me lo dijeron siempre. A ver. Perdón, no te escuché bien. ¿Qué tan seguro es de que no haya recuperación de orales? Que se mencionó al inicio de que siempre iba a haber al final de todas las clases una recuperación de orales. Claro, por lo general siempre, pero chicos, lamentablemente la universidad está viendo, no sé si ustedes estarán pasando por el mismo problema, pero al menos nosotros, ya desde décimo ya llevas cursos paquetes, digamos, pediatría, gineco, que te enseñan como 4 docentes, así, ¿no? Y los doctores, algunos son muy informales y te programan, digamos, clases para el viernes
y te hacen esperar toda la tarde y nunca se aparecen. Y luego te programan todo un día o toda la semana en horarios que no son sus horarios. Y así te bombardean, ¿no? Expo, tarea, examen. Y ahorita eso nos está pasando a nosotros. Por ejemplo, Jocelyn la programó al último hora ginecología. Ella tenía que hacer clases con Pharma 2 y creo que no se pudo hacer eso. Igual Ingrid está exponiendo diario, entonces, por más que queramos tomar los orales, no hay tiempo. Disculpa, pero ¿no habría algún momento que nos podría tomar pues, 1 o 2 horas cualquier ayudante también, tal vez? Como sabrán, cuando toman los orales, a 6 personas nomás demora casi 1 hora o media hora. Pero no estoy descartando que no va a haber, o sea, lo ideal sería que haya, para que no salga perjudicado nadie. Pero no piensen que sí o sí va a haber. ¿Ya? Y los que no han dado orales procuren sacar buen examen, ¿no? Y les estamos ayudando que va a ser grupal. La idea era ser individual, pero no nos va a alcanzar tiempo. Y entre el miércoles a más tardar le voy a mandar una lista de bacterias o de agentes bacterianos más frecuentes para que se orienten, ¿no? Cuando le demos el caso clínico al grupo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que no hay más. Ya chicos, entonces hasta el sábado o el domingo, creo que va a ser domingo su examen porque tiene un compañero que no puede hacer clases los sábados, entonces no, tampoco lo podemos permitir.